título es La transformación social y cultural de Argentina. Así que yo soy Lorenzo Montanari, vicepresidente de los Asuntos Exteriores e Internacionales del Americans for Tax Reform and Tolos Foundation, que es un think tank basado en Washington, D.C., lo cual objetivo principal es reducción de los impuestos, promover ideas liberales, reformas liberales de libre mercado, libre comercio y también hacer lo posible para evitar aranceles, que es un debate bastante, sobre todo hoy, bastante contundente. Pero bueno, esto no es el tema de hoy. Pero vamos en este panel, que es el último, yo sé que está muy cansado, pero vamos a intentar un poco a delinear lo que está pasando en Argentina, un país, creo, en términos internacionales, que relanzó la idea del libre mercado y de las ideas liberales. Tenemos tres ponentes aquí distinguidos: el profesor Daniel Fernández Méndez, el diplomático cónsul general de la Embajada Argentina Alejandro Nimo y el profesor Philip Bagus. Voy a hacer algunas preguntas y me encantaría también que ustedes puedan debatir un poco de lo que está pasando. La victoria de Javier Milei en el 2023 como primer presidente libertario, marcó un cambio de paradigma radical en la historia argentina, con una agenda enfocada sobre todo y por primera vez por un político argentino en libre mercado, libre comercio, derecho de propiedad y reducciones de los impuestos. Milei fue uno de los pocos candidatos, sino el primer candidato argentino a firmar el pacto sobre los impuestos, donde juraba que prefería cortarse un brazo en vez de subir los impuestos. Su victoria no solo cambió la política argentina para siempre, sino que se ha convertido cada vez más en un ejemplo concreto de cómo las ideas liberales y conservadoras pueden salvar un país del abismo y desde la pobreza. Con la victoria de Giorgia Meloni en 2022, tenemos por primera vez el gobierno más conservador en la historia italiana. Yo soy italiano, creo que se escucha también desde mi asiento, mi español. La victoria de Milei en 2023 y la de Trump en 2024 se han creado las condiciones, pienso, ojalá, para un resurgimiento liberal conservador en el mundo. Datos recientes del INDEC muestran que la pobreza se ha desplomado en Argentina, no solo comparado con el pico del primer trimestre, cuando Milei implementó un ajuste fiscal muy fuerte en los primeros meses de su gobierno para domar la inflación, sino también comparado con el nivel de diciembre de 2023 dejado por el gobierno populista de izquierda oficialista. Según las mediciones semestrales del INDEC, la pobreza se redujo el 38.1% en el diciembre de 2024. Fue 52.9% en el primer semestre de 2024 y 41.7% en el segundo semestre de 2023. Es decir, 7 millones de pobres menos que a mediados de 2024 y 1.5 millones de pobres menos que en el 2023. Milei implementó un plan de choque para enfrentar una situación desastrosa. Solo para recordar algunos pasajes: economía en recesión, al borde de la hiperinflación, Banco Central con reserva neta negativa e enorme vencimiento de deuda, sin mencionar el plan del Fondo Monetario Internacional, que nunca fue respetado. El gobierno logró un presupuesto equilibrado ya en el primer mes de gobierno gracias a un corte del 30% del gasto público, con el objetivo de bloquear la emisión monetaria y parar con la inflación. La inflación mensual bajó, no estoy equivocado, a 2.5% mensuales en este momento. Otro dato importante se refiere al mercado laboral. A final 2024, pese al recorte de 37.000 empleados públicos, los ocupados serán 78.000 más que en el 2023. Según datos del INDEC, el Producto Interno Bruto en enero de 2025 creció de 6.5% y la estimación del Fondo Monetario del OECD en 2025 debería terminar con un crecimiento del 5.5%. Así que presupuesto equilibrado, reducción de la inflación, crecimiento económico, empleo sostenido y reducción de la pobreza son resultados impensables hace poco más de un año. En estos días el gobierno está negociando con el Fondo Monetario Internacional
20.000 millones de dólares. Vamos a ver, creo que va a ser un pasaje muy importante por el gobierno el futuro de Milei en Argentina. Así que quiero empezar, ante de todo, por el título, con el profesor Daniel Fernández Méndez. ¿Qué está sucediendo en Argentina? ¿Qué implica el cambio cultural y económico desde la elección de Milei? El primer presidente libertario de Latinoamérica, sino del mundo. Gracias Lorenzo, y gracias al Instituto Juan de Mariana por invitarme a estar hoy aquí. Pues yo iba a decir un montón de datos y los has dicho todos tú, entonces no sé muy bien por dónde empezar o qué decir, pero sí, efectivamente, tenemos que pensar que la situación 2023 era crítica, Argentina estaba prácticamente ya en una hiperinflación. Ya sé que alguien me va a decir, ya, pero es que la definición técnica de hiperinflación es a partir justamente de este lugar. Bueno, sí, está bien, pero ya se veía que había hiperinflación y ya se veía que una tendencia clarísima hacia la hiperinflación. Y se podía ver... Por fortuna yo grito tanto que no hace falta micrófono. Bueno, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Vale. Se me escuchaba antes también, ¿verdad? Vale. Entonces, bueno, al final, un país al borde de la hiperinflación, no estaba en hiperinflación simplemente por problemas de frontera que decimos a veces los economistas. La línea está aquí, Argentina estaba aquí, ya rozándola, estaba en hiperinflación. Sí, no, pero sí, o sea, pues prácticamente sí. Entonces, bueno, tenemos un país al borde de la hiperinflación, tenemos un país con un gasto insostenible, tenemos un país que parte del gasto, una parte creciente o muy importante del gasto, lo financia con monetización pura y dura de deuda, con gasto monetario, si lo quieres ver así, y tenemos pues un desastre bastante grave. Tenemos una situación, pues diríamos, crítica a algunos. En esa situación crítica probablemente es lo que políticamente lleva a ganar a Milei. Si la situación hubiera sido mala pero no horrible, pues a lo mejor sobreviven los Kirchner, igual que sobreviven. Venimos de una charla donde estaban hablando de Sánchez. Pues Sánchez sobrevive, el tipo. Pues si la economía no está destruida, pues a lo mejor sobrevives. Por suerte o por desgracia, pues sobrevivió la economía argentina, prácticamente no sobrevive la economía argentina, y llega Milei. Y se estimaba que Milei iba a durar muy poquito en el poder. De hecho, por ahí hay gente, malas lenguas, que dicen que le dejaron una trampita en el Banco Central, o por ahí me veo las caras, o una pedazo de trampa, si lo quieres ver así. Cambió los kirchneristas, antes de salir del poder, cambiaron la deuda emitida varios meses en Argentina y la cambiaron a un día. Y gran parte de esa te podía explotar una bomba monetaria en medio segundo. Y esto es el regalo envenenado. Claro, supongo que esto sabe Dios, pero supongo que alguien iba a pensar, se le mete una hiperinflación a este tipo el día 1 en el gobierno y me van a pedir que llegue yo a gritos. Me van a pedir a gritos, por favor, que vuelvan los kirchneristas. Puras conjeturas, yo no sé si esto es cierto o no, pero bueno, peores cosas habrán visto en política. Entonces llega Milei y, contra todo pronóstico, consigue desde el día 1 superávit fiscal. Y desde el día 1 hace medidas monetarias que, si bien no se pueden considerar estrictamente pues una política monetaria contractiva, desde luego sí se puede considerar que están teniendo una política de mejora de la calidad de la moneda, diríamos así. Me voy a pelear contigo, supongo, con esto, Philip. Pero tiene clarísimamente pues corta la monetización de deuda pública, y lo que empieza a hacer es comprar deuda con la nueva monetización, monetiza dólares, si lo queremos ver así, ¿vale? Entonces, bueno, tienes una política monetaria que da un giro de 180 grados, aunque no necesariamente en términos cuantitativos, y sí da un giro de 180 grados en la política fiscal. Claro, dos políticas que tienden a ser retractivas en la economía. Por un lado, retiras el impulso monetario, por otro lado, retiras el impulso fiscal. Esto es lo que, en general, los economistas decimos que haces cuando tienes una expansión muy fuerte de la economía, no una contra... Esto es lo que enseñamos en la universidad, al menos. Luego, que no lo creamos o no, pero esto es lo que enseñamos en la universidad. Y Milei hace lo contrario. Una economía ya cayéndose, y restricción fiscal y restricción monetaria. Claro, el día 1 la economía se te va al suelo. Y se te fue al suelo, pero de una forma pues, muy agresiva. Una pobreza, como los datos que acabas de contar, Lorenzo, una pobreza brutal, desempleo creciente, aunque el desempleo no ha sido el gran problema en el 2024, y toda la prensa internacional todos los días diciéndonos, día sí, día también, la pobreza sube, cada vez hay más pobres, cada vez hay más gente en la calle, la indigencia, ¿sí? Todo el día. Todo el día es absolutamente todo el día. Contra todo pronóstico, a partir de abril, mayo, junio, depende del indicador que cojas, los indicadores empiezan a subir. De repente, con esta restricción brutal, de repente, pues los indicadores más o menos rápidamente empiezan a subir. Primeros meses,
oye, que ¿sabes qué es esto? Un rebote típico, pero es un rebote de corto plazo. Va a haber el rebote y va a volver a caer la cosa, que no sería, vamos, los españoles lo sabemos perfectamente. Nos tiramos así, ¿cuántos años? ¿Una década? Bueno, medio podemos seguir así más o menos. Pero otra vez, contra todo pronóstico, la cosa sigue mejorando y sigue subiendo y sigue mejorando la cosa. Y claro, ya termina el 2024, es cierto que si cogemos el cómputo entero del año 2024, la economía sí se ha caído, pero si vemos ya el punto, por ejemplo, el último trimestre, clarísimamente el crecimiento económico está por encima del crecimiento económico del kirchnerismo. Clarísimamente. Y en enero y en febrero han seguido creciendo. La economía argentina ha seguido creciendo a pesar de que la restricción fiscal ha continuado y la restricción monetaria, ahí sí, ya probablemente de acuerdo contigo, Philip, ha habido una restricción monetaria cuantitativa, al menos en la base monetaria del Banco Central. Por lo tanto, qué apasionante. Nos ha engañado, Argentina acaba de destruir la mayor parte de cursos de macroeconomía que damos en los profesores. Por fortuna, algunos no lo enseñamos esto, o lo enseñamos y luego decimos que no vale para nada. Pero esto es lo apasionante, lo bonito que está ocurriendo en Argentina pues hoy en día. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, que también es fundador de la Francisco Marroquín Market Trend, profesor de economía. Tengo una pregunta ya por profesor Philip Bagos, economista. ¿Cuál debería ser una posible política monetaria? ¿Y qué debería ser el gobierno de Milei para convencer el Fondo Monetario en este préstamo? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, porque... ¿cuál debería ser la política monetaria de Milei? Sí. ¿A la política monetaria? ¿Qué debería ser también para convencer el Fondo Monetario en este préstamo de 20 billones de dólares? Bueno, aquí no vamos a estar de acuerdo con Daniel. Yo estoy de acuerdo contigo que la calidad del peso obviamente ha aumentado. Yo escribí también un artículo, The Quality of Money, sobre el asunto, es decir, si la calidad media de los activos frente a los pasivos aumenta, obviamente puede causar que la demanda del dinero aumenta y la demanda del peso sí ha aumentado relativamente a lo que estaba antes, como dijiste, que íbamos a una hiperinflación, ¿no? Que la demanda del dinero cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, con este ancla monetario y fiscal, ¿no? Han claro las expectativas inflacionarias y la demanda de dinero ha aumentado, ¿no? El ancla fiscal es que se ha eliminado, como dijiste, el déficit fiscal, y el ancla monetario es que se ha dejado de crecer la base monetaria desde más o menos la mitad del año pasado. La base monetaria amplia, ¿no? Porque también es un poco complicado ahí en Argentina, porque tenían pues, la base monetaria clásica, que son pues, básicamente los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central, pero luego tenían unos préstamos muy a corto plazo, hasta un día, ¿no? Que es prácticamente entonces son reservas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué se debería hacer? El problema principal es que ahora, aunque la base monetaria amplia no está creciendo, está creciendo M1 y M2 porque el sistema bancario está dando más préstamos y es un sistema bancario con reserva fraccionaria, es decir, hay una expansión crediticia que sabemos que es la causa del ciclo económico. Algunos no lo saben todavía, pero nunca se pierde la esperanza. Entonces, bueno, aunque podemos decir, a lo mejor aunque dejamos esto al lado, de si es la causa del ciclo económico, lo que está claro que está aumentando la masa monetaria, M1 porque hay expansión crediticia, ¿no? Y se ve en las estadísticas, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues hay una presión inflacionaria, ¿no? Si la masa monetaria estaría congelada, no solo la base monetaria, sino también M1, entonces, ¿cómo sería posible que los precios suban a un ritmo del 2,5%,
7% al mes, algo así, ¿no? Que es al año es bastante, ¿no? Todavía. Entonces, yo creo que cuanto antes, aunque sé que es políticamente difícil, habría que establecer un coeficiente de caja de 100%. Aunque el paso anterior que podría ser la reforma que propuso Mises en 1953, es decir, no se crean más medios fiduciarios. Es decir, los medios fiduciarios que ya existen, bueno, ya existen, pero ya no habrá más, ya no hay más expansión crediticia, ¿no? Eso sería para pararlo, aunque claro, sabemos cuando hay un auge, que puede tener una parte real y una artificial, es políticamente muy cómodo dejarlo correr, ¿no? Porque hay mucha alegría y todos están contentos durante el auge, que está causado parcialmente, ¿no? Una parte está por razones reales, por desregulación y más confianza en la economía, etcétera, pero otra por esta expansión crediticia. Entonces, políticamente difícil, antes de unas elecciones, parar esto, pero yo creo que se debería hacer también porque tenemos este problema del cepo cambiario, que no hay libertad de capitales y del tipo de cambio, que implica que cuando hay esa expansión crediticia y los precios en el interior suben, se hace más caro Argentina frente al resto del mundo, ¿no? Todavía hay un surplus, ¿no?, de exportación, es decir, todavía la competitividad no es un gran problema ahora mismo, pero podría llegar a ser, ¿eh? Aunque tú desregulas y eso lleva a que gastas menos como Estado, y esto llega a una tendencia a que los precios caigan, pero si al mismo tiempo tienes todo el sistema bancario ahí creando nuevo dinero de la nada, me gusta mucho esta palabra, los precios suben, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Política monetaria es parar la expansión crediticia de los bancos, congelar los medios fiduciarios, luego introducir un coeficiente de caja de 100%, dolarizar, utilizar los dólares del Fondo Monetario para respaldar 100% M1, y si hace falta más préstamos y acabar con el peso, eliminar el Banco Central y tener libertad de monedas, ¿no? Eso sería lo que idealmente se debería hacer. Otra cosa son las restricciones políticas que existen día a día y que impidan que se pueda hacer. Muchas gracias, Felipe. Quiero saber también desde Alejandro Imo, cónsul general, qué está haciendo desde un vista diplomático negociales el gobierno de Milei para obtener este préstamo con el Fondo Monetario y cuál sería la tempistica. Bueno, creo que es necesario para la polarización. Sí, es fundamental el préstamo. No te puedo dar los detalles yo soy diplomática en la Embajada Argentina ante España. En términos generales y políticos, lo que hizo el gobierno de Milei para lograr el préstamo es demostrar coherencia, demostrar que el plan que propuso durante la campaña es coherente con las acciones que está llevando adelante hoy en día el gobierno, y eso nos posicionó en un casillero donde el mundo entero, y ahí sí te hablo en mi caso, yo estoy en este cargo desde el año anterior y era prácticamente ridículo hablarle a la gente de la posibilidad de invertir en Argentina y ni hablemos de la posibilidad de financiación. Hoy tengo el teléfono constantemente sonando con empresas que me están preguntando acerca de las posibilidades de inversión en minería, en energía, en hidrocarburos, pero también tengo el teléfono constantemente sonando con ofertas diciéndome que Argentina volvió a ser confiable para el crédito internacional. Entonces hay muchos fondos de crédito internacionales
que están muy interesados en la política de Javier Milei es no generar una deuda muy amplia y recurrente, sino que está en la negociación diplomática con el Fondo Monetario, pero confían tanto en el futuro de Argentina que las ofertas de crédito las están trasladando directamente a las provincias, específicamente a todas las provincias con minería, con regalías de minería y de hidrocarburos. Okay, muchísimas, muy interesante eso de la minería, de las inversiones, cómo el mercado está reaccionando en términos de inversiones. Me gustaría un poco entrar en el debate sobre lo que está haciendo Milei para abrir la economía de Argentina en el mundo. Según el índice de las barreras comerciales de la última edición 2023, Argentina está sobre 88 países analizados, está al número 80. Uno de los parte del programa político de Milei es abrir en términos comerciales Argentina al mundo. Casi el contrario de lo que está haciendo Trump con la aranceles. Es decir, la pregunta era, no sé si me escucharon, lo que está haciendo Milei me gustaría entender en términos de apertura económica de Argentina en el comercio internacional, según el índice de la barrera comercial Argentina edición 2023. Argentina estaba en el puesto número 80 sobre 88 países analizados. Vamos a publicar el nuevo índice el 6 de mayo y vamos a ver en este periodo cómo está saliendo Argentina. Pero me gustaría escuchar a los tres ponentes su opinión sobre cómo la reforma del comercio y la apertura de la economía argentina puede ser adelantada en los próximos meses. Supongo que ya tienes el dato, así que no lo puedes dar. Bueno, lo puedo compartir ahora. Vale. El principal problema, creo, es el cepo. El cepo es un grave problema. El cepo es, al final, lo que te está diciendo es esos inversores tienen algún que otro problemilla para entrar en Argentina. Hasta que no levantes el cepo, hasta que no haya libertad de entrada y salida de capitales, es difícil que haya nueva inversión en Argentina de extranjeros, no necesariamente de nacionales. De hecho, la inversión de nacionales se está incrementando bastante y por la balanza comercial sí están entrando bienes de capital, pero no necesariamente por la balanza financiera. No sé si me explico, pero bueno, es un poco la idea. Los extranjeros tenemos muy difícil invertir en Argentina y solo lo podemos hacer en inversiones en portfolio, que se llaman, con algún ADR encima, una cosa un poco extraña que no tenemos por qué saber qué es, pero con algún tipo de acción que cotiza en una bolsa diferente a la Argentina. Esto es lo que hay que hacer. Y claro, esto, jope, no es tan fácil llegar y decir voy a meter un montón de dinero a Argentina porque creo que Argentina es el futuro. No es imposible hacerlo y los minoristas lo podemos hacer, pero los mayoristas es complicadísimo. Entonces, claro, ¿por qué es importante para también el comercio? Porque desde otro punto de vista, los países que se desarrollan rápido con inversión extranjera típicamente ven un déficit en la balanza por cuenta corriente. Típicamente lo que haces es una entrada muy fuerte de financiación por inversión extranjera y esa inversión extranjera hace una demanda muy fuerte en los bienes de capital que típicamente difícilmente se pueden suplir con la producción nacional de bienes de capital y lo que haces es que los importas. Y eso tiene un efecto positivo tanto a corto plazo en la economía como a largo plazo en la economía. ¿Eso puede pasar hoy? Puede pasar más que ayer, pero mucho menos de lo que podría pasar, por ejemplo, en un país como España, si es que fuéramos confiables para el exterior. Y otro grave punto que yo veo para la inversión y también para derivada del comercio, como estoy intentando argumentar ahora, es cuánto tiempo va a aguantar las políticas de Milei. ¿Cuánto tiempo vamos a conseguir que se quede él o se quede alguien parecido a él? Porque Capitales Golondrina, Argentina es experto en atraerlos y los ha traído toda la vida. Oye, que me pagan un 70% por interés y quizá si consigo sacar la mano antes de que me la corten, puedo sacarle un buen rendimiento a la inversión. Pero en general, desde el punto de vista del crecimiento, del desarrollo económico, decimos que lo que queremos son capitales de muy largo plazo. Y eso importa, no solamente todo lo que se está haciendo ahora, que es genial para que eso ocurra, sino cómo de probable es que esto se quede en el tiempo. Y eso es lo que tiene todavía alguna que otra duda la cosa. Muchas gracias. Philip, sobre el comercio y también el acuerdo o la idea de acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cómo Argentina puede jugar un papel en la apertura comercial de Argentina en el mundo y también cómo
renovar, relanzar la idea del Mercosur, que es un acuerdo comercial que más de un conjunto de regulaciones cerradas que de libre comercio. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel que el cepo es un gran problema para atraer las inversiones. ¿Quién va a invertir si no sabe cómo sacarlo luego? Entonces, eso es lo más fundamental. Y luego los acuerdos de libre comercio, ya sé que trabaja, o dice Milei que está trabajando, ¿no?, con un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver si va a tener éxito eso, ¿no? Eso sería un golazo, obviamente. Luego, obviamente no puede decidir él solo para lo que hace el Mercosur con la Unión Europea, pues solo puede trabajar en la dirección correcta de quitar trabas para el comercio, ¿no? Obviamente la posición liberal es hacer una apertura unilateral, ¿no? Abrirte unilateralmente y no condicionarlo como lo hace Trump, ¿no? Yo bajo a la Unión Europea el arancel a los coches y la Unión Europea, que tiene el arancel más alto, lo baja también, ¿no? La posición liberal es tú lo bajas a cero y ya eso es bueno para tus consumidores y para tu economía, que se puede especializar donde tiene la ventaja comparativa. Y lo que los demás, si los demás quieren tirarse un tiro en el pie, pues da igual. Trump lo quiere utilizar como para negociar, para que los otros también bajen, pero eso obviamente no es la posición liberal. Puede funcionar o no puede funcionar, lo vamos a ver. Sí, eso es mi opinión sobre lo que se debería hacer sobre el comercio internacional. Alejandro. Sí, yo primero lo que quiero contar es que ya en este momento el Ministerio de Economía en concreto de Argentina, más allá de que todos estamos de acuerdo en la necesidad de levantar el cepo, también Javier Milei nos dijo siempre que tiene que haber condiciones para levantar el cepo y poder levantarlo y que el levantamiento sea definitivo. A pesar de ello, hoy tenemos para el régimen de grandes inversores, que se promulgó con la ley ómnibus de Javier Milei, hoy tenemos 11.000 millones de ofertas de pedidos de ingresos al RIGI, que no es poco, de empresas para invertir en vaca muerta, como Río Tinto por 2.700 millones, y por otro lado, con respecto a la financiación que comentaba recién, para decirles en datos concretos, les doy un ejemplo y lo puedo decir, para la provincia de Río Negro, por ejemplo, que tiene regalías de petróleo, hay unos fondos que están asentados en Londres, pero tienen un presidente que es el Duque de Sevilla aquí en España, que en este momento están cerrando un acuerdo de préstamos para la provincia por 400 millones de dólares. Eso es una gestión mía en este momento de la embajada, por lo cual la confianza que generó el presidente Milei es muy amplia y todos reconocemos que el cepo hay que levantarlo, pero eso no está dejándonos, como pudiera haber parecido hace un momento, que no tenemos posibilidad o interés de inversión. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que les quería comentar un poquito, yendo también al trabajo mío, yo soy el agregado para inversiones y comercio internacional, entonces mi trabajo es llevar inversiones argentinas, lo que incluye financiamiento, y por otro lado abrirle mercado a las empresas argentinas y a los productores argentinos dentro de España. Con respecto a ese trabajo, para tratar de graficar la diferencia que se generó del año anterior a ahora, no solo que cuando yo le hablaba a alguien de invertir en Argentina, si me animaba en el año 2023, lo más común era que se me rían en la cara, sino que entonces que decía, bueno, como no puedo llevar inversiones a Argentina, me voy a dedicar a traer mercaderías de Argentina, abrirle el mercado a las empresas nuestras. Lo cual
tendría que parecer algo normal y muy interesante, pero a pesar de pasarme en videoconferencias prácticamente todo el día con los productores hablando y con los fabricantes, yo tenía que tratar de convencerlos de querer exportar. ¿Por qué? Por la brecha cambiaria, que era una brecha cambiaria del 180%. Por la brecha cambiaria, por todas las restricciones que existían. Por ejemplo, Javier Milei le quitó recientemente, redujo las retenciones agropecuarias, y a las economías regionales, que es con las que yo estuve trabajando el año pasado muchísimo, se las quitó al 100% y definitivamente. Entonces eso lo que logró, que también es el comercio internacional, es que a los argentinos les empieza a resultar interesante el mercado de España. Eso por un lado, y por otro lado, gracias a los BOPREAL, cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos una deuda con importadores por 53.000 millones de dólares en el Banco Central. Entonces, lo que pasaba también era que estaba frenada la producción industrial argentina, incluso la producción para exportación, porque no se le podía pagar a los proveedores del exterior. Entonces, lo que se produjo por medio del BOPREAL es ir recuperando todas esas, esa conducta, ese comportamiento con el exterior, empezar a poder fabricar en Argentina cuando era ridículo que en Argentina, les doy un ejemplo de una empresa con la que yo colaboré, una empresa de sal, que sobraba sal en Argentina y no podía producir sal porque el paquetito es como de un papel que lleva un pegamento que es un commodity internacional, y a Celusal no le autorizaban a pagarle a su proveedor del exterior, por lo cual se quedó sin pegamento. Y no podían exportar sal, y además de eso había faltante de sal, para dar un ejemplo, en Argentina. Entonces, respecto a eso, yo creo que los logros que se hicieron en este año para facilitar y abrir el comercio en el futuro internacional son enormes. Y por otro lado, coincido con lo que dijo Philipp Baus, y sé que la política de Javier Milei, así como la política de la Escuela Austríaca de Economía, es de la apertura y de aranceles cero para beneficiarse con la especialización del resto de los países. Dice el profesor Huerta de Soto, por ejemplo, que la mejor manera de que los suizos para producir naranjas y de los españoles para producir relojes es intercambiarlos entre ellos, ¿no? Entonces, todas las limitaciones que se le pongan al comercio internacional son negativas y creemos que lo perjudican. Javier Milei, estoy convencido, y lo hemos hablado con él, tiene una política de preferencia de aranceles cero. Por ahí voy a añadir algo. La pregunta, ¿cómo consigue que hay una confianza a largo plazo en Argentina, ¿no? Y ahí juega el papel esencial lo que Javier Milei llama la batalla cultural, que para él es otra pata aparte de la gestión política y la gestión política y la batalla cultural. Sí, son dos partes que hay que hacer. ¿En qué consiste? En qué consiste difundir las ideas de la libertad, ¿no? Y defenderlas. Y eso empezó hace más que 10 años en los medios y ha conseguido un cambio de paradigma en Argentina, que ya sabemos que sufrió 8 décadas el peronismo. ¿Y por qué? Porque el paradigma era pues, muy socialista, muy intervencionista, el estado de bienestar, etc. Entonces había mucha gente dependiente del estado de bienestar que no podía imaginar que las cosas podían funcionar sin el Estado, ¿no? Y Milei ha conseguido que en este país ha sido votado con un voto de 56%, ¿no? Que es básicamente un milagro, es un auténtico milagro. Entonces, si consigue con esta batalla cultural, que por cierto no solo lo está liderando en Argentina, sino lo hace a nivel mundial, cada vez que está en el extranjero, lo está defendiendo las ideas de libertad, es decir, está haciendo un
trabajo enorme para el futuro de la civilización mundial, en la medida que tiene éxito y las futuras generaciones de los argentinos son amantes de la libertad, da igual que viene después de Javier Milei, ¿cómo se llama? Porque va a ser un liberal libertario que sigue con este programa. Y Manuel, ¿me puedes dar los posavasos? Y no, solo uno de cada uno. Vale. Entonces, él es experto en esto. Voy a publicar un libro en español sobre Milei, que se llama La Era Milei, donde explico cómo, que se publicó en Alemania en septiembre, que ha sido un éxito. Ahora lo tenemos en español, el 5 de mayo va a salir. Explico también cómo has conseguido esto, porque es un marketing muy bueno. O lo que pone el otro posavasos, luego cada uno puede tener uno o varios. No vine a guiar corderos, vine a despertar leones, ¿no? Es que a los liberales nos faltó un marketing así, y luego así con el león, etcétera, que apela también a las emociones, ¿no? Una cosa es la teoría, que lo puedes difundir muy bien, pero necesitas también las emociones. Entonces tienes que acudir también al sentido de justicia, ¿no? A la ética, ¿no? Y Milei dice, pues, el socialismo no solo es un fracaso en lo económico, también en lo moral, ¿no? O el concepto de la justicia social es lo más injusto e insocial, ¿no? Y así puedes conseguir un movimiento de libertad. Y eso Javier Milei ha conseguido, y eso es muy importante, repito, para conseguir la confianza en Argentina a largo plazo, porque si consigue este cambio de paradigma para más, y lo vamos a ver en las elecciones, si gana las elecciones y tiene mayoría en el Parlamento, va a ser otro indicio que hay un cambio de paradigma en este país que va a estar para largo plazo. Entonces, ¿quién no va a querer invertir en este país? Ya tengo otra pregunta para Philip, pero eso que tiene un comentario, Daniel, así que por favor. Sí, que estoy de acuerdo con esto último que has dicho, Philip, y qué curioso que has empezado hablando de marketing de Milei y has terminado haciendo marketing tú, de tu libro. Sí, claro. Yo le ayudo con mi libro. ¿Me dejas, Lorenzo, hacer un único comentario? Solo que sí quería hacer un pequeño comentario sobre una crítica, de hecho, pues no sé, se puede poner divertido si critico en algo a Milei. Creo que debería haber levantado ya el cepo, y creo que se equivoca no haciéndolo. ¿Por qué? Porque sí es cierto que hay mucho miedo, y es lógico el miedo, ¿no? A ver si vamos a tener que volverlo a poner, ¿no? Y es posible que se esté anticipando un ataque a la moneda, que puede haberlo, y sobre todo si hay debilidad ahí, dices, cuidado, tengo que tener los dólares aquí atrás para salir como sea de aquí, para parar la devaluación, o la depreciación en este caso sería, del peso. Ok, pero sobre todo un dato que nos has dado, que no sabía, Alejandro, es que hay 11.000 millones esperando, pero están esperando, esta es la clave. En 2024 no han entrado. Están esperando que Argentina les autorice el régimen, el convenio de régimen, ¿eh? No es que están esperando, están ansiosos los inversores para que Argentina termine de ejecutar la parte dispositiva. Más razón, porque te van a entrar 11.000 millones por balanza de financiera, que vas a tener de colchón más los del FMI. Supongo que se están esperando a los 20.000 del FMI, que es el momento para ya decir, bueno, colchón hay aquí ya. Es el momento ya de decir, suelta el cepo, y si además con el cepo vienen 11.000, ¿cuántos más no podrían venir si de verdad nos creemos el marketing de Philip, el de Milei y el de Philip? Entonces podrían llegar muchísimos más. Y si eso es así, te da no solo espacio, tienes de sobra, incluso a lo mejor para dolarizar, no solamente para mantener el tipo de cambio. Bueno, esa era la crítica constructiva, si lo queréis ver así. Alejandro, por favor. A mí un solo agregado a esta cuestión que es muy importante, quién sigue o cómo sigue el plan Milei el día de mañana. Yo me considero dentro de y voy a hablar en representación de esa línea, que nos consideramos austrolibertarios.
Entonces consideramos que el futuro del post-Milei, que algún día tendrá que ser, justamente la base de ese futuro se centra en dos cuestiones. Primero, que a pesar de tener un peso recuperado y un peso que ya estaba más fuerte, mucho más fuerte que cuando lo recibimos, y que cada vez va recuperando más el valor, quedarnos sin el peso, quedarnos sin la moneda. ¿Por qué quedarnos con la libre competencia de monedas en Argentina? Que de hecho ya hubo un paso muy importante, porque en Argentina, que el kirchnerismo no lo permitía, hoy se pueden publicar los precios, pagar y cobrar en la moneda que comprador y vendedor lo decidan. Nosotros lo que queremos es, a pesar de que estuviera fuerte el peso, es no tener peso, no tener moneda propia y cerrar el Banco Central, al cual consideramos que es un monstruo dañino que daña y manipula permanentemente la economía. ¿Por qué queremos esto los austrolibertarios? Porque consideramos que asegurar el futuro post-Milei a la gente es no dejarle estas herramientas a los políticos chorros, como dice Milei, que son los ladrones, que pudieran venir el día de mañana a apoderarse de la economía y otra vez a manipular la economía del país y hacerle el daño que le hicieron a la gente con la falsificación de moneda a través de la emisión sin respaldo que autoriza el Banco Central, el señoriaje y el daño que le han hecho con el intervencionismo. Muchísimas gracias. Creo que tenemos algunos minutos para una pregunta, una o dos preguntas. La primera, por favor. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias por la conferencia, estuvo magnífica. Mi pregunta es, bueno, para el profesor Daniel era sobre el cepo, pero le acaba de contestar diciendo que creía que ya se debería liberar, así que ya la contestó. Mi pregunta para el señor Nimo es sobre el oro de Argentina, de que hay como tanto debate de que si desapareció, que dónde está, que quién se lo robó, que si sigue en manos de Argentina o no, saber sobre eso. Y para el profesor Bagus, la pregunta sería sobre... He oído que defiende la dolarización de la economía y mi pregunta es, bueno, si usted está tan a favor del coeficiente de caja del 100%, ¿por qué la dolarización sí es una moneda que sí está con el multiplicador bancario habitual y que también está con un banco central habitual y usted lo que quiere es que se cierre el banco central, pero al final se dependería de una moneda que está con un banco central porquería como todos? Entonces mi pregunta es ¿por qué esa defensa de la dolarización? Bueno, a ver, sobre el tema del oro y del Banco Central, primero, yo soy funcionario en la embajada ante España, Paul. Lamentablemente no te puedo responder esa pregunta, primero no lo sé, y segundo, como funcionario público sería muy irresponsable si me pongo a opinar sobre una política del gobierno de un área que no me corresponde. Así que te pido disculpas por no poderte contestar la pregunta. Bien, buena pregunta. La dolarización, Milei dice que lo han interpretado mal, nunca quería una dolarización, quiere libertad de monedas, ¿no? De competencia de monedas, ¿no? Que es lo que debería existir, que cada uno puede elegir libremente la moneda en que haga intercambios, ya es posible. Lo que pasa es que Argentina ha tenido un pasado con hiperinflaciones, inflaciones muy altas, y la gente tradicionalmente ha hecho sus cálculos o ha ahorrado en dólares, utilizando muchos dólares. Entonces, claro, si tú, por un lado, si tú dejas competencia de monedas, si ya mucha gente utiliza esta moneda, pues probablemente lo vas a utilizar, si te dejan. Sí, comparando con los últimos décadas de los pesos, con las últimas décadas de los euros, pues con los dólares, el dólar es la moneda mejor. Entonces, si tú quitas ahí los pesos,
quitas a los políticos, ¿no? Si era el Banco Central, sí, los políticos chorros, parásitos, quitas este instrumento, ¿no? Entonces, como un second best, ¿no? Un poco como algunos dicen el euro es mejor que era la peseta, ¿no? Que se quita ahí la mano del Banco Central de España, se quita la capacidad de financiar directamente ahí el déficit, ¿sí? Obviamente mejor es, no solo voy a seguir con el marco, no, pero bromas aparte, tener el oro, ¿no? Por ejemplo, tener el oro con un coeficiente de caja de 100% el oro. El patrón oro. Sí, el patrón oro. Bueno, ¿ha quedado claro? Sí. Sí, si me dejan Resuelto la agregarle pregunta. una única cosita, esto que me toca como argentino aclararlo, lo que bien decía recién el profesor, en Argentina la segunda moneda más usada, y no es la primera más usada porque es de uso obligatorio o vigente ilegal, el peso argentino, es el dólar. Entonces en la campaña se habló y se dijo de dolarización, pero en la mente del presidente siempre estuvo la libertad de libre competencia de monedas, pero se habló de dolarización comúnmente porque la mayoría de los argentinos ahorramos en dólares para sentirnos seguros. Y si el día de mañana, esa es la gran virtud de la libertad, que si el día de mañana la sociedad está ahorrada en dólares por costumbre y empiezan a ver que la Reserva Federal o que la moneda de Estados Unidos no está de la manera que ellos consideran que es segura, tienen la libertad de cambiarse a la moneda que quieran, incluso a las digitales. Sí, la otra pregunta es cómo extinguir los pesos, ¿no? Una manera de extinguir los pesos es canjearlo por algo, y este algo sería el dólar, ¿no? Sobre todo si ya tienes estas reservas luego con el FMI y... Hombre, opción otra sería cambiarlo por oro. Pero si el objetivo es que desaparezcan los pesos, obviamente lo tienes que canjear por algo y una opción es hacerlo con los dólares. Bueno, creo que se está acabando el tiempo, así que agradezco muchísimo al oponente por la ponencia con los detalles. Es un tema que nos está de verdad emocionando mucho, porque desde cuando Milei ganó la elección creo que desde un punto de vista ya cambió el paradigma, pero estoy de acuerdo con Philip. Tenemos también que pensar que siguiendo ganando en términos también culturales. Ojalá que pueda ganar el 2025 para consolidar las reformas y volverse un modelo político, económico en América Latina, que es una región todavía afectada por izquierdistas radicales. No quiero entrar en las persecuciones políticas que está pasando en Brasil, en Bolivia, porque es algo terrible que la prensa no lo habla, pero por esto que creo que Milei tiene que ganar, tenemos que apoyar este cambio político y cultural, porque estoy de acuerdo que no estamos hablando solo de reformas económicas. Es algo que tenemos que entender, que el cambio que está pasando en Argentina puede tener un reflejo muy importante en la región y también en Europa, porque la idea liberales también en Europa no está muy, también el centro derecha no está muy aceptada. Pero quiero agradecer de verdad CEU, CEFAS, el Juan de Mariana, la Austria Economic Center para organizar el Free Market Roadshow, para invitarme y para a armar este panel que creo fundamentales para nosotros liberales, para tener una claridad mayor cómo podemos seguir adelante en la destrucción, perdóname, de la izquierda mundial. Gracias. Lorenzo, ¿me permites una última cosita nada más? Perdón por hablar último, pero es algo que Javier Milei quiere que les diga. ¡Viva la libertad, carajo!